y su testimonio es familiar. Así que démosle un fuerte aplauso a Martín Castro. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Okay. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a los que vienen, como dijo don Jorge, por primera vez. Este evento pues es especialmente para ustedes, ¿verdad? Porque sin ustedes este evento pues no tendría sentido. Así que, bueno, como lo dijo don Jorge, bueno, pues me gustaría presentarme personalmente. Mi nombre es Martín Castro. Soy del país de México, y yo vengo del estado de Hidalgo, de un pueblito pequeñito, de una aldea, como le conocen en algunos lugares, ¿verdad? En un lugar donde prácticamente pues todos nos conocemos. Los habitantes que viven ahí pues se dedican a la agricultura o se dedican lo que es albañil o construcción, pues lo que es las mujeres pues amas de casa, cuidando la familia y todo eso, ¿verdad? Bueno, pues me gustaría comentarles un poco acerca de cómo fue mi niñez o lo que yo alcancé, lo que yo recuerdo. Pues como les digo, vengo de una familia, pues éramos bastantes, somos 9 en total, 5 mujeres, somos 4 varones, pues de papá y mamá. Mi papá lo que se dedicaba pues era lo que es, pues salía a la agricultura, como les comentaba, y también él se dedicaba a lo que era pues a lo que es a la construcción. Pues mi mamá, pues por lo consiguiente, pues ayudándole a mi papá, a ayudarle a veces a pues arar la tierra, a sembrar y todo eso, y pues también tratar de cuidarnos a nosotros. Pero pues en esos tiempos, pues en esos lugares, pues no hay muchos ingresos que se pueda generar ahí en ese lugar. Entonces prácticamente pues siempre padecíamos económicamente. Pues a lo que yo recuerdo, pues porque éramos bastantes, pues lógico a mi papá, a mi mamá no les alcanzaba para comprar lo suficiente, ya sea alguna ropa, algunos zapatos o algún cuaderno para mandarnos a la escuela. Inclusive pues algunas de mis hermanas, ellas no pudieron ir a la escuela porque pues por falta de económicamente, ¿no? Entonces a lo que yo me acuerdo era de que allá se tenía esa costumbre de que decían que las mujeres no tenían que estudiar o que no necesitaban, que solamente los varones. Por esa razón, a veces pues mi hermano mayor, solamente pues él terminó lo que era 6º grado allá, y tengo como 2 hermanas que ellas no pudieron terminar lo que es ni la primaria. Entonces, porque mi papá, pues a veces con lo que él trabajaba, a veces en la construcción, pues no alcanzaba mucho. Entonces, pero fue pasando el tiempo, mi papá se fue ausentando un poco allá, lo que es en el hogar, ¿verdad? Entonces nosotros nos preguntábamos que por qué mi papá a veces no llegaba a dormir o todo eso, ¿no? Pero nosotros no entendíamos porque mi mamá nunca nos comentaba nada, ¿verdad? Entonces, mi mamá nunca nos comentaba a ella por los problemas que ellos tenían como matrimonio, ¿no? Nosotros con el tiempo, nosotros fuimos entendiendo de que mi papá, él se ausentó porque a veces se iba a trabajar y ya no llegaba porque pues él empezó a agarrar lo que era el alcoholismo, empezaba a tomar y todo eso, y por esa razón ya lo que él ya nos o lo poco que le daba a mi mamá para ayudar, pues ya no lo daba porque pues se lo gastaba lo que era en alcoholismo. Recuerdo que se fue ausentando todavía más y más, al punto de que a veces llegaba, a veces a la semana, y cuando llegaba él, recuerdo que llegaba a veces a medianoche, llegaba golpeando a mi mamá. Recuerdo que una vez mi mamá estaba embarazada y recuerdo que llegó y pues levantándola, y pues y por esa razón hizo que abortara a mi mamá, un hermanito que estaba esperando. Fue pasando el tiempo, yo no entendía nada de eso y nosotros tratábamos de evitar que mi papá le pegara a mi mamá, y pues también nos tocaba a nosotros, ¿no? Pero yo una vez yo le dije a mi mamá que el día que Dios me diera una esposa, que yo no iba a cometer lo mismo o lo que estaba haciendo mi papá con ella, ¿no? Entonces fue pasando el tiempo. Recuerdo que uno de mis hermanos mayores, él busca la forma y toma la decisión ya de venirse a este país.
porque por la situación estaba bastante crítica, como les comentaba, con mis hermanitos y todo eso. Entonces mi papá, en ese entonces él tuvo un accidente y pues ya no pudo ni ir a trabajar. Entonces mi mamá tenía que llevar prácticamente el rol de papá y mamá. Entonces recuerdo que se viene mi hermano. Yo me acuerdo que yo estaba cursando el sexto grado allá de primaria. Y yo le decía a mi hermano que me trajera para acá, que yo ya no quería seguir estudiando para poder ayudarle a mi mamá y a mis hermanos, que ya no estuvieran sufriendo o al menos que estuvieran estudiando un poquito mejor que yo. Recuerdo que me decía mi hermano que mejor que me esperara otro tiempo más para que yo cursara tan siquiera lo que le llaman allá la secundaria, es de 3 años. Así fue como fue pasando el tiempo. Yo termino la secundaria ya a mis 14 años. Solo me espero ahí como un año me esperé. A la edad de 15 años tomo la decisión de venirme para acá. Recuerdo que cuando yo le estaba diciendo a mi mamá que yo me venía para acá, le prometí tantas cosas, le decía que le iba a hacer esto, le iba a hacer lo otro, le iba a construir su casa y todo eso, porque prácticamente nosotros vivíamos 12 personas, dormíamos en un cuartito bien pequeñito que ni concreto tenía, solamente tenía lo que era la pura tierra. Y recuerdo que el cuarto solamente era de piedra y era sobrepuesta, no era ni pegada ni con cemento. Entonces a veces a medianoche recuerdo que llovía y se metía el agua para adentro del cuarto y nosotros nos teníamos que levantar porque pues dormíamos solamente pues prácticamente en el suelo. Allá le llaman que es un petate, que era como una cosa que hacen de palma. Entonces ahí dormíamos nosotros, entonces nos teníamos que levantar. Y yo me vine diciéndole eso a mi mamá, que yo me iba a venir para acá, iba a construirle su casa y a construirle su cocina, porque ni cocina tenía. Cuando yo tomo la decisión de venirme para acá, yo venía en aquel lugar, en aquel desierto, con muchas promesas que yo le hice y yo le decía a Dios que si Él me traía para acá, yo le iba a cumplir todo eso a mi mamá. Cuando yo llego aquí a este país, tenía los 15 años, ya iba por cumplir los 16. Recuerdo que yo trato de buscar lo que es trabajo, empleo y todo eso, y nadie me quería contratar. La razón es porque por mi baja estatura y era súper delgadito, que yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a este país, tenía que ir a buscar la ropa de niño porque la de adulto no me quedaba, porque era talla 28 de cintura. Entonces a mí me gustaba la ropa de adulto y yo le decía a Dios, ¿por qué no soy más gordo? Y entonces, pero yo sin saber lo que estaba diciendo, ¿verdad? Ya como pude, pues me trataron de dar empleo porque nadie me quería contratar porque era menor de edad. Recuerdo que cuando yo me consiguen ese primer empleo, para mí, primeramente para yo llegar aquí a este país, fue un cambio totalmente para mí porque yo nunca había salido del pueblo, yo nunca había salido de la aldea. Lo único que yo hacía allá pues era ayudarle a mi papá o a mi mamá y solamente andaba con unas cabras que mi hermano me había comprado y andaba en el cerro. Esa era mi vida, esa fue mi vida cuando yo estaba en México. Entonces, cuando yo llegué aquí a este país fue un cambio totalmente para mí y yo me ponía a pensar que por qué me había venido, ¿verdad? Recuerdo que cuando yo consigo ese primer trabajo, toda la gente, todos los que trabajaban ahí me hacían bullying, se burlaban de mí y pues yo buscaba la ayuda de cómo, digamos, cuando uno llega a un trabajo por primera vez, uno pregunta muchas cosas de cómo es el trabajo y a mí siempre me ignoraban o me insultaban y yo no entendía el por qué. Al punto de que yo empezaba a sentir como una depresión de que mejor me hubiera quedado allá en México y todo eso. Entonces, pero ya fue pasando el tiempo. Recuerdo que como a los 20 días que yo estaba en ese trabajo me dijeron que me tenían que despedir porque pues no hablaba el idioma, ¿verdad? Y aquí cuando uno llega aquí en este lugar, el objeto, el fundamento más principal para uno es aprender lo que es el idioma aquí, ¿verdad? Para poder seguir adelante, ¿no? Recuerdo que eso fue lo que me pasó a mí. Recuerdo que me querían despedir y yo les dije que me dieran una oportunidad, que yo me iba a poner a aprender o buscar la forma de cómo aprender tan siquiera para yo defenderme en el trabajo, ¿no? Recuerdo que encuentro yo una escuela, lo que es ahí en Charlotte, que pues supuestamente enseñaban gratis, que no había ni paga ni todo eso. Recuerdo que yo empiezo a
a ponerle mucho interés, cosa que yo no lo había hecho allá en México cuando yo estudiaba, porque, por ejemplo, cuando yo terminé la secundaria, pues pasé, pero con una puntuación muy baja. Entonces, cuando yo llegué aquí, pues yo busqué la forma de cómo ponerle mucho interés al idioma, y a través de eso, ya como en 2 meses, pues ya prácticamente ya había aprendido lo que era lo primordial o lo que más me ayudaba en el trabajo. Recuerdo que pasando eso, después de ahí yo empiezo ya, los que me hacían bullying y todo eso, ya empezaron a verme de diferente forma, porque ya después a los 3 meses ya era el supervisor de ellos, y ellos ya llevaban como 4 años, 5 años trabajando, y entonces ellos sabían palabritas pequeñitas, o como ya llevaban tiempo, pues ya lo sabían, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a cambiar como el papel para mí, empiezan a tratarme mejor, y me empiezan a invitar. Había unos muchachos ahí que me empezaban a invitar lo que era pues al baile, y me decían que vayamos a una discoteca y todo eso. Y como yo les digo, yo allá nunca había salido de mi pueblo, nunca había conocido un baile. Recuerdo que solamente íbamos al baile cuando se hacía algún un cumpleaños ahí en el pueblito, pero de la gente de los que nosotros conocíamos, pero una discoteca yo nunca había ido. Entonces me empiezan a invitar a esa discoteca. Recuerdo que empiezo yo a ir con ellos, y me empiezan a invitar lo que es pues el alcohol. Empiezan a invitarme y me empiezan a decir que no pasaba nada, y realmente yo sí lo llegué a probar. Empecé a empezar a tomar con ellos, ya me iba cada 8 días. Recuerdo que esas promesas que yo le había hecho a mi mamá y a mis hermanos, todo eso se me fue olvidando, porque ya el dinero que yo recibía o el dinero que yo cobraba, lo que es en el cheque, pues prácticamente si yo recibía el cheque el día viernes, ya para el día domingo, pues yo ya me lo había gastado, porque ya me había ido con los amigos en el fin de semana a la discoteca. Recuerdo que empiezo yo a entrar en un punto como de vanidad. Empiezo yo a comprarme ropa cara, empiezo a comprarme zapatos caros, porque yo decía, lo que yo no tuve allá en México, lo que mis papás no me pudieron dar, ahora yo tengo el lujo de comprármelo y comprarme lo que yo quisiera. Eso fue, hasta ese punto yo llegué, de que solamente pues trabajaba para eso, para irme a las discotecas y a comprarme ropa cara. Y ya la ropa que yo compraba, prácticamente yo a la semana ya lo metía al trabajo sin importarme lo que me había costado. Fue pasando el tiempo, aquellos amigos que yo conocí ahí me empezaron a invitar otra cosa, otras sustancias, me empiezan a invitar lo que es la droga. Cuando yo empiezo a probar eso, a mí me había gustado, y yo les decía a los muchachos que era eso, ¿no? Porque yo hasta eso yo ni lo conocía, yo llegué tan inocente aquí a este país. Y ellos me empiezan a contar de qué era lo que me estaban dando. Y entonces yo les decía que dónde la compraban, porque yo quería conseguir más. Y entonces ahí es donde yo empiezo a caer en el mundo de las drogas. Recuerdo que va pasando el tiempo, yo ya no tenía ni para comer, ya el dinero que yo pues ganaba prácticamente, todo eso se me iba en comprar la droga. Me empezaba a comprar desde cocaína, piedra, cristal y todo eso. Todo eso que le estaba haciendo daño a mi cuerpo, y yo no lo entendía. Recuerdo que llegué al punto de que ese dinero que yo ganaba, como les digo, solamente lo gastaba para eso, y lo único que yo hacía, me iba a una gasolinera a pedir monedas, a pedir, me daban 5 centavos de centavitos, porque yo andaba pidiendo para comer, porque dije, si pido para drogarme, pues lógico la gente no me va a dar. Así fue pasando mi vida yo aquí cuando yo llegué aquí a este país. Recuerdo que mi hermano, él buscaba la forma de cómo llamarme la atención, y yo ya empiezo hasta a faltarle el respeto a mi hermano, el que me había traído aquí a este lugar, a este país. Le empiezo a decir que así como él ya había disfrutado su juventud, que así me dejara vivir la mía. Llegué al punto de que mi mamá, mis hermanos y mi papá buscaban la forma de cómo tener comunicación conmigo. Yo hasta les negaba lo que eran las llamadas, porque en esos tiempos solamente eran, recuerdo que en el 99 solamente eran los teléfonos de casa, ¿verdad? De que llamaban, y pues no había mucho lo que los celulares. Entonces cuando ella buscaba la forma de llamarme, yo siempre le decía con los que vivía yo que le dijeran que no estaba, o le inventaba cualquier excusa
para no poder hablar con mi mamá. Esas promesas que yo le había hecho a mi mamá, todo eso se me fue olvidando. Fue pasando el tiempo. Recuerdo que yo empiezo a andar con una cosa de que yo siempre me dejaba el pelo largo, me empezaba a poner un montón de aretes y todo. Yo pensé que eso estaba bien para mí. Recuerdo que recibo una vez una llamada de México que me dicen que mi papá estaba súper enfermo y que quería hablar conmigo. Entonces yo tomo la decisión de irme para allá. Recuerdo que cuando yo llego allá con mi papá, pues empiezo a tener una relación que yo nunca había tenido con mi papá. Pues ya mi papá empezó a pedirme perdón, al igual yo empiezo yo a darme cuenta del error que yo, cuando yo llegué aquí a este país por primera vez, empiezo yo a pedirle perdón y a analizar todo lo que yo había cometido. Entonces yo le pedí perdón a mi mamá, a mis hermanos y todo eso. Y pues estuve conviviendo allá con mi papá. Recuerdo que ya pasó un tiempo allá y yo tomo la decisión de venirme para acá, para este país, otra vez, pero ya con otro pensamiento, ya un poco más diferente. Yo recuerdo que ya empiezo yo a trabajar, enfocarme en mi trabajo, y recuerdo que empezamos entre mis hermanos y yo a construir lo que era la casa a mi mamá y a mis hermanos para que ellos estuvieran mejor. Recuerdo que en esos entonces, cuando yo regresé otra vez, empezaba a buscar otra vez lo que es la droga. Pero recuerdo que una vez ya no podía más, y recuerdo que yo solamente le pedí a Dios que me ayudara, que no quería estar viviendo otra vez la misma situación de lo que yo estaba viviendo antes. En ese entonces se me viene como una película en mi mente de todo lo que yo había sufrido de niño, de todo lo que había sufrido mi mamá, mi papá, mis hermanos y todo eso. En ese entonces, todos mis hermanos prácticamente, a ellos siempre les gustaba la música, a mí no me gustaba la música. Recuerdo que hay un hermano que era más pequeño que yo, me dice que él se quería venir para acá, para Estados Unidos. Pues ya tomó la decisión de traérmelo para acá. Y aquel hermano, como les digo, a él siempre le gustaba la música, a ellos les gustaba tener un grupo allá de música allá en el pueblo. Entonces cuando llega él aquí me dice que si le podía comprar un teclado o un piano pequeño de segunda, ¿no? Yo voy y se lo compro. Y yo miraba yo aquel muchacho allá en el cuarto, en las tardes, ensayando con el teclado y todo eso. Yo me ponía a pensar, digo, si mi hermano es feliz tocando ese instrumento sin drogarse, yo porque necesito la droga para sentirme yo feliz, ¿no? Porque para yo estar feliz yo necesitaba drogarme para ser feliz. Entonces así como me empieza a comentar mi hermano, me dice que si a mí no me gustaba, yo le dije que no me gustaba nada de eso. Y él me empieza a comentar que había otro tipo de música, ya sea, bueno, le llaman DJ aquí. Entonces me dice, mira, hay otro tipo de música, dice, mira, puedes hacer eventos, ya sea de 15 años, cualquier cosita, ¿no? Entonces yo empiezo a comprar ese montón de instrumentos. Fíjense que para mí, sé que Dios usó a mi hermano, fue como un ángel que puso en mi vida para yo poder salirme de todo eso. Recuerdo que empiezo a enfocarme tanto en la música y empiezo a comprar un montón de instrumentos y me empiezan a invitar a eventos a 15 años o por alguien de ahí de los que vivían cerca que estaban cumpliendo años, y pues iba y ponía la música. Fíjense que a mí todo eso me fue ayudando a poderme salir de todo eso. Fue pasando el tiempo. En ese entonces yo estaba tan enfocado en el trabajo y quería salirme de todo ese tipo de vicios. En eso fue cuando yo conozco a la que ahora es mi esposa. A mi esposa yo ya la había yo conocido antes de que yo había ido a México, ¿verdad? Pero ella me había conocido de una forma muy diferente. Que recuerdo que ella hasta último me contaba que dice que ella y su hermana se burlaban de mí, del modo de cómo yo andaba con pelo pintado todo lleno, pelo verde, pelo parado y todo eso, con un montón de aritos por todos lados. Y dice que ella se burlaba de mí cuando me miraba al trabajo, ¿no? Entonces como le digo, cuando yo regreso y ya llegó un poco diferente, y ahí es donde la empiezo a conocer a ella. A mí lo que me llamó la atención de mi esposa fue que como ella trabajaba en el grupo donde yo trabajaba de construcción, recuerdo que ella se ponía a platicar con su hermana en la hora de comida, empezando preocupándose por sus hijos, porque ella tenía 2 hijos allá en Honduras.
Entonces cuando yo escuchaba a aquella mujer, como que se me revelaba como cuando mi mamá se preocupaba por nosotros. Eso a mí fue lo que me fue llamando la atención, y así como yo empiezo a invitarla a salir y todo eso, y recuerdo que ella me dijo que yo no le caía bien, que más bien yo le caía mal, y que me dijo que también que aparte de que le caía yo mal, que ella con un mexicano ni loca iba a andar. Entonces yo me puse tanto así, enfocarme en tratar de conquistarla a ella. Recuerdo que ella empieza a mirar la forma de cómo yo la empezaba a tratar y todo eso, al punto de que ya nos dimos una oportunidad de ser novios. Y como yo les dije al principio, una vez cuando yo le dije a mi mamá que el día que Dios me diera una esposa, yo nunca iba a cometer pues los mismos errores que cometía mi papá cuando le llegaba pegando a mi mamá, y que también el día que me diera una esposa pues iba a casarme pues como tenía que ser, ¿no? Y así fue como yo le propuse matrimonio a mi esposa. Recuerdo que nos casamos, nos fuimos a vivir, nos casamos por el civil, pero ella me dijo una de las cosas, me dice, mira, vamos a casarnos por el civil, dice, y vamos a darnos un tiempo, dice, para casarnos por la iglesia. Dice, si esto no funciona por el civil, dice, pues ya ni seguimos con lo de la iglesia. Recuerdo que en esos entonces empezamos nosotros a organizar lo que eran las charlas que íbamos a tomar para casarnos por la iglesia. En esos entonces aquí estaba un poco crítica, un poco la ley con uno. Recuerdo que por las cosas que yo había cometido en el pasado, que cuando yo llegué, que yo no conocía ni lo que era el límite, no lo respetaba prácticamente para nada. Entonces, a través de eso, yo ya tenía un libro bastante grueso, lleno de tickets, y todo eso me fue afectando a mí en mi récord cuando yo recién llegué. Entonces, cuando estábamos, mi esposa y yo, que estábamos tomando aquellas charlas, me detienen a mí por una licencia, y recuerdo que me llevan al centro de detención. Recuerdo que cuando yo llego a ese centro de retención, yo empiezo a reclamarle muchas cosas a Dios, a reprocharle muchas cosas, que por qué si ya me había sacado de las drogas, por qué si ya me estaba dando una familia, si me estaba dando una esposa, porque ahora ya me la estaba quitando, ¿no? Recuerdo que cuando yo llamaba con mi esposa por teléfono, ella siempre me decía, mira, dice, no le reproches nada a Dios, al menos dale gracias porque a lo mejor Dios te tiene ahí, que es por un propósito. Yo no lo entendía en ese momento. Recuerdo que esas palabras que ella me daba me ayudaron tanto a estar en ese lugar, a darme esa fuerza para poder estar ahí en ese lugar. Recuerdo que me tienen ahí por 2 meses. Fue un proceso bastante complicado. Recuerdo, bienvenida, Yalva. ¿No están verla? Recuerdo que cuando yo hablaba con mi esposa, me daba esas palabras de paz, esas palabras de fe que ella me decía, y yo sentía esa tranquilidad tan bonita, que yo empiezo a hacer pactos con Dios. Empiezo a decirle que si me sacaba de ahí, iba a cumplir lo que era la promesa que yo le había hecho a mi esposa de casarnos por la iglesia. Recuerdo que yo salgo en esos 2 meses. Recuerdo que nosotros, por cuestión económicamente, que estábamos pasando por una situación bastante complicada en esos entonces, recuerdo que solamente íbamos a hacer lo que era un evento pequeñito, familiar, porque pues no había mucho económicamente. Pero de ahí Dios fue poniendo personas, nos fue mandando aquellas bendiciones, de que ya se enteraba un amigo y todo eso. Me decía, fíjate que nos enteramos que se van a casar, y mira que nosotros les vamos a dar esto, nosotros le vamos al punto. Y para no hacerles el cuento tan grande, fíjense que tuvimos una boda tan bonito, un evento tan bonito como con 200 personas, que prácticamente para nosotros nos salió prácticamente sin pagar nada. Fíjense que es una de las bendiciones que Dios nos regaló ahí en nuestro matrimonio. Que en ese entonces nosotros empezamos a comprometernos en servirle a Dios, y empezamos nosotros a visitar nuestra denominación y todo eso. Y en esos entonces mi esposa, como tenía sus hijos allá en Honduras, unos adolescentes, recuerdo que mi esposa toma la decisión de traérselos para acá. Y yo bien contento, porque ya le dije, bueno, Dios ya me dio una esposa, ahora me va a dar unos hijos. Recuerdo que cuando llegan estos muchachos,
llegan con una rebeldía tan grande que todo tiraban y prácticamente y decían muchas palabras que para mí sentía como que eran ofensivas para mí por cuestión de cultura, ¿verdad? Porque como mi esposa es de Honduras y yo de México, había palabras que para ellos decían que era normal, para mí era como que yo las sentía como ofensiva, ¿no? Entonces fíjese que una de las cosas de que yo le pedí a Dios que me diera sabiduría, que me diera esas palabras, que me diera la fuerza de tomar el rol de papá, porque fíjese que ya llevábamos nosotros como 2 años o 3 años que mi esposa no podía salir embarazada. Entonces yo cada vez que mi esposa me contaba o que decía de que fíjate que mi hermana está embarazada, fíjate que cuando mi hermana me contaba, yo a veces yo me ponía hasta como triste, me entraba la nostalgia de decir, pero ¿por qué Dios a mí no me bendice con que salga mi esposa embarazada, no? Pero yo sin saber de que Dios ya me estaba dando unos preciosos hijos. Recuerdo que cuando llegan aquellos muchachos, yo empiezo a pedirle a Dios que me diera esa fuerza y que me diera la dirección para poder enseñarle a aquellos muchachos, para poder llevarnos bien, ¿no? Recuerdo que ya nos empezamos a llevar mejor porque mi esposa, pues, ella con su hija prácticamente tenía como que ella estaba como resentida que porque la había dejado allá. Entonces, eso cuando yo vivíamos en aquel hogar, yo me sentía tan frustrante porque recuerdo que su hija siempre buscaba la forma de darle la vuelta para no poder encontrársela porque pues según ella estaba súper resentida porque la había dejado, ¿no? Pero yo siempre empezamos a pedirle a Dios que nos ayudara a poder dirigir a aquellos muchachos. Y en esos entonces fue que recuerdo que a nosotros nos hacen una invitación, lo que fue allá a Filadelfia. Allá en Filadelfia, yo cuando llegaba, había un amigo, un muchacho que llegaba y siempre me invitaba a un desayuno, me invitaba a un almuerzo. Entonces me llevaba, entonces yo una vez llegó el muchacho, me invitó a un almuerzo y me empieza a invitar unas cervezas. Me tomo creo que como 4 cervezas en el transcurso del día sábado y me le perdí a mi esposa por todo el día. Recuerdo que yo llego ya en la tarde un poco mareado a la casa de mi cuñada. Hasta eso yo no conocía lo que es de esta bendita organización. Mi esposa, ella con el tiempo me comentó que ella ya había conocido desde Honduras hace algunos años atrás, pero yo nunca había escuchado de esta organización. Entonces, cuando yo llego allá, mi esposa bien molesta y todo eso porque me había perdido. Entonces, en la casa de mi cuñada empiezan a acomodar un montón de sillas y todo eso, pero yo como estaba un poco mareado con aquella cerveza, yo pensé que iba a haber más fiesta o todo eso, ¿no? O iba a haber baile o algo, porque a mí me gustaba todo eso, ¿no? Entonces, recuerdo que pasa una persona así como yo estoy acá en estos momentos, pasa una persona a contar su testimonio. Les soy honesto, yo no le puse nada de atención al testimonio. Pasa otra persona que hubo 2 testimonios, recuerdo que en ese evento. Y bueno, pues a mí lo que en realidad me tocó fue al final cuando uno de los testimonios dijo que si alguien tenía una petición especial que pasara enfrente para que él pudiera hacer una oración. Recuerdo que yo no quería pasar. Mi esposa me lleva casi jalándome porque como ella estaba molesta conmigo, yo también me quería hacer el enojado, ¿verdad? Entonces recuerdo que mi esposa me lleva jalando y ahí es donde Dios empieza a hablar a través de ese testimonio. Recuerdo que me empieza a decir muchas cosas que ni mi esposa las sabía. Recuerdo que hasta yo le pegué con el codo a mi esposa, le dije que porque él estaba contando mi vida a aquel señor. Y entonces mi esposa me dice, no, pero es que yo este señor nunca lo había visto en mi vida. Dice, la verdad, esa es la primera vez. Y era cierto, nunca lo habíamos visto a ese señor, porque ese señor iba de otro lugar que no vivía ahí. Cuando ese señor empezó a orar por esas peticiones, recuerdo que terminó. Yo solo me fui a un rincón y me puse todo pensativo, que hasta lo mareado o lo poco mareado que yo tenía se me fue. Y yo como soy muy curioso, cuando algo que me gusta, yo busco la forma de buscar información o algo. Entonces yo en esos momentos recuerdo que agarro mi teléfono y empiezo a buscar por internet qué era eso, ¿no? O cómo se llamaba, porque ya le había preguntado a mi esposa que cómo se llamaba. Entonces ya me dijo, oh, esto se llama fraternidad y así. Entonces yo empiezo a buscar por internet, a ver si teníamos algo parecido en la ciudad de Charlotte. Entonces como no encontró nada,
Entonces le dije a mi esposa que me había gustado mucho este evento, que cómo le podíamos hacer para tener un evento en la ciudad de Charlotte. Entonces ya recuerdo que mi esposa le empieza a preguntar a lo que es a su cuñado y a su hermana, le empieza a decir que a mí me había gustado, que si podíamos hacer un evento en Charlotte. Y entonces lo que le dice el cuñado de mi esposa, sí, dice, claro, dice, solo reúne, dice, si tienes algo por ahí que festejar, dice, invita a unos amigos, amistades, dice, y ahí nosotros, dice, llevamos el capítulo, llevamos un testimonio, dice, y ahí podemos hacer el primer evento. Recuerdo que se acercaba el cumpleaños de Luis Fernando, invitamos a nuestros amigos y los demás familiares que teníamos ahí en Charlotte. Y ahí es donde se empieza a hacer el primer evento hace 10 años y medio en la ciudad de Charlotte. Recuerdo que en ese primer evento que nosotros hicimos en aquella noche, fíjense que en esa primera noche ahí se hizo lo que era la directiva, porque empezamos a preguntarle a todos ellos que quién estaba dispuesto a servir, y entonces creo que hubieron como 8 o 10 personas que levantaron la mano que les había gustado ese evento, cosa de que este evento ellos nunca lo habían escuchado. Pero fíjense que entonces ahí nosotros empezamos a hacer los eventos. Creo que estuvimos como 4 meses haciéndolos en nuestra casa, porque nosotros prácticamente no conocíamos muy bien de cómo se tenía que llevar. Entonces estuvimos como 4 meses, al punto de que alguien ya nos dijo que teníamos que buscar ya un lugar un poco ya más estable para que nosotros pudiéramos pues invitar a más personas y que tuviéramos más espacio. Pero fíjense que una de las cosas a mí lo que me gustó, déjenme decirles que cuando estuvimos haciendo los primeros eventos ahí en mi casa, recuerdo que estábamos pasando por una situación de trabajo, por cuestión de trabajo económicamente, porque yo me acababa de cambiar de compañía y acabábamos de empezar en una nueva compañía que prácticamente era como empezar desde abajo. Recuerdo que yo le puse en estas papeletas que nos han dado, que aquí es donde nosotros podemos pedir y que Dios nos las va a contestar. Eso fue lo que me pasó a mí cuando yo llené por primera vez estas papeletas. Pero fíjense que cuando yo lo puse, pero honestamente yo no lo creía mucho. Déjame decirles, hasta que yo lo pude comprobar por mí mismo. Recuerdo que yo le puse en esa papeleta que me diera un trabajo para poder ayudarme más económicamente. Recuerdo que en ese sábado empieza el testimonio a orar y me dice, fíjate que dice Dios que te tiene una respuesta de trabajo para ti y que la vas a recibir en menos de 3 días. Pues eso fue un día sábado. Recuerdo que yo al día lunes estaba saliendo tempranito de casa y recibo una llamada. Recibo una llamada de un muchacho que me dice que tenía un trabajo bastante grande. Entonces me dijo que si yo lo podía ir a ver. Entonces yo fui a ver ese trabajo y recuerdo que yo le pregunté a ese muchacho, como le digo, pues yo por curiosidad le pregunté que cómo había obtenido mi información o mi número de teléfono. Dice, fíjate, dice que yo busqué por varios lugares, dice, recomendaciones, dice que me dieran algún número de teléfono, dice, y fíjate que me dieron 3 números de teléfono, dice, y yo pensando a cuál iba a hablar primero para ese trabajo, dice, yo me doy cuenta que ese número de teléfono, dice, los 3 números de teléfono, dice, eran los mismos, dice, que, así que yo no sé, dice, pero este trabajo es para ti, dice, pero tú dime, si tú no lo quieres, ya es cosa tuya, dice, pero este trabajo es para ti, si no se lo voy a dar a nadie más. Otro de los milagros que Dios nos hizo, recuerdo que yo solamente le hablo a mi esposa, prácticamente llorando y diciéndole la respuesta que Dios no tardó en darme en esa respuesta a través de esta papeleta. Por eso déjame decirle, y yo los quiero invitar, de que si ustedes están pasando por alguna situación, por algún problema, fíjense que escríbanle aquí con fe. Sé que Dios se las va a responder, porque sé que Dios no se queda con nada, sé que Dios siempre nos responde. Y esa respuesta que nosotros a veces buscamos no es al tiempo de nosotros, sino que es al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Así fue como nos fue pasando a nosotros. Empezamos nosotros a trabajar en lo que es en el ministerio. Recuerdo que yo empiezo a pedirle en estas mismas papeletas, como les digo, por ese carácter de mi esposa, que mi esposa, como les digo, las hondureñas son bien bravas. Y mi esposa venía con un carácter bastante fuerte, que si yo no hubiera conocido de este ministerio, a lo mejor nos hubiéramos separado, qué sé yo, porque pues yo nunca he sido así, pero ella tenía un carácter bastante fuerte. Pero yo le pedí a Dios
por el carácter de mi esposa, por el carácter de mis hijos y todo eso. Y fíjense que Dios me fue moldeando a esta mujer. Hoy en día ella no toma ninguna decisión sin que lo consultemos como pareja. Fíjense que Dios nos ha respaldado bastante a nosotros como matrimonio, como le digo, con nuestros hijos. Recuerdo que nos empezamos a llevar tan bien, de que al punto de que Luis Fernando, él dice que él cuando se vino para acá, él se vino también porque su papá de él, pues él tenía su papá en California, que dice que él, el único sueño que él traía era venir a conocer a su papá. Recuerdo que una vez a él se le dio la oportunidad de ir a conocer a su papá. Recuerdo que yo estaba muy triste porque yo le decía a mi esposa, le digo, imagínate, si Dios ya me regaló este hijo y ahora me lo va a quitar porque fue a ver al papá. Pero yo puse a Dios esta petición, y fíjense que cuando aquel muchacho regresó, que había ido a conocer a su papá, entonces recuerdo que yo estaba en el cuarto y subió arriba y me dijo, porque él solamente me decía el nombre mío, solamente me decía mi nombre, nunca o sea, a veces me decía papá, pero normalmente siempre me decía por mi nombre. Cuando él sube en aquel cuarto, agarra y recuerdo que me da un abrazo y me dice, perdóname papá, dice, porque yo andaba buscando un papá en otro lugar donde yo sé que ya Dios ya me lo tiene aquí. Dice, así que de aquí en adelante usted es mi papá y siempre va a contar conmigo. Fíjese que para mí fue algo tan bonito de que yo le había pedido a Dios que me ayudara con eso, porque como les digo, él había llegado con un carácter bastante fuerte y yo pensé que nunca nos íbamos a llevar bien como familia, ¿verdad? Entonces fue otro de los milagros de que Dios fue ayudándonos a nosotros a llevarnos bien como familia, como hijos, como pareja. Bien, que otra de las cosas, de que yo tengo tantos milagros por agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho Dios en mi vida. Recuerdo que tenía a mi mamá, que mi mamá siempre se la pasaba bien enferma y todo eso. Mi mamá anduvo por bastantes hospitales, por diferentes lugares allá, pero yo empecé a conocer este Dios vivo que le empecé a pedir con fe, y fíjese que Dios me ha sanado a mi mamá. Hoy en día mi mamá, fíjese que mi mamá, ella tomaba de 6 a 8 pastillas de presión y todo eso. Hoy al punto, ella dice que no se toma ni siquiera lo que es el azúcar. Dios ha sanado a mi madre, y fíjese que estoy muy agradecido por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y que también otro de los milagros de que Dios hizo en nuestra vida. Yo hace como 3 años, Dios me sanó de un preinfarto. Yo recuerdo que andaba precisamente en un trabajo aquí por el área de Greenville. Recuerdo que yo me empiezo a sentir mal y yo solamente ya caminaba, echaba como 5 o 10 pasos y ya sentía que me faltaba la respiración. Pero por cuestión de que teníamos bastante trabajo, yo quería pues sacar todo ese tipo de trabajos y todo eso. Yo no le quería comentar nada a mi esposa de cómo yo me estaba sintiendo. Al punto de que una vez tuve que regresar para Charlotte. Recuerdo que era a la medianoche, empiezo a faltarme la respiración y le digo a mi esposa, digo, ¿sabes qué? Llévame al hospital porque yo ya no puedo respirar. En eso recuerdo que estábamos casi como en pandemia, me recuerdo de que a nadie dejaban entrar al hospital. Y cuando yo llego a aquel hospital, me empiezan a hacer un montón de estudios. Llego con el azúcar bastante alta, casi a 400, a 500. Recuerdo que llego con la presión bastante alta. A raíz de todo eso, y como ya llevaba bastante tiempo sintiéndome así de esa forma, yo no quería decir nada. Se me viene una infección, empiezo a agarrar una infección en la sangre, que la sangre se me hizo tan espesa que a través de eso, como la sangre estaba tan espesa, mi corazón empezó a esforzarse, al punto de que mi corazón solamente estaba trabajando un 28%. Recuerdo que cuando me dicen que tenían que hacerme una transfusión de sangre, hicieron a mi esposa que firmara bastantes papeles porque ellos decían que si mi cuerpo no recibía o no aceptaba aquella sangre que me iba a transfusión de sangre que me iban a hacer, pues prácticamente ya no podían hacer nada. Pero fíjense que nosotros nos pusimos como pareja, nos empezamos a orar, empezamos a poner esa enfermedad en manos de Dios, y fíjense que Dios nos respaldó. Al punto de que fue un proceso bastante fuerte, porque yo tenía que estar casi prácticamente yendo al hospital a veces cada 3 días,
cada 4 días al hospital, prácticamente casi no trabajaba, pero fíjese que una de las cosas es de que Dios siempre nos respaldó, nunca nos hizo falta económicamente. Y otra de las cosas es de que para mí, yo siento que era Dios moldeándome, porque sé que cuando a veces nos pasa ese tipo de cosas, nosotros empezamos a reclamarle a Dios, pero yo no entendía el proceso que Dios tenía para mí, que era, Él quería moldearme también un poco con mi carácter, porque yo era un poco desesperado y empezaba a desanimarme bastante cuando yo estaba pasando por una situación. Pero fíjense que Dios me ha dado un corazón totalmente nuevo. Hoy en día, déjenme decirles que yo me siento 100% sano en el nombre de Dios. Y fíjense que muchas cosas que nosotros hemos pasado a mi hijo, recuerdo que hace un tiempo, hace como 2 años, recuerdo que también a él le encontraron un tumor en la cabeza y que estaba bastante cerca del nervio de la vista, y que supuestamente le tenían que hacer una operación pues de emergencia prácticamente, pero nosotros, por cuestión de que no tenía la aseguranza, era una operación que era bastante costosa, que para nosotros era totalmente imposible pagar. Pero déjeme decirle que nosotros pusimos esa petición en manos de Dios, y fíjese que en el trabajo me dice mi patrón, me dice, ¿por qué no lo pones en tu aseguranza? Dice, para que tu aseguranza lo cubra. Y fíjense que así fue como nosotros lo hicimos. Pusimos a mi hijo en aquella aseguranza, y ya nos dicen que le tenían que operar de emergencia y que le tenían que abrir lo que era la cabeza de aquí para sacarle ese tumor, que no había de ninguna otra forma para poder quitarle ese tumor. Pero yo me acuerdo que le digo a mi esposa, digo, fíjense que vamos a orar por este doctor, digo, que va a hacer la cirugía. Y antes de que se lo llevaran al quirófano, yo le digo al doctor, le digo, fíjense doctor, digo que me gustaría hacer una oración por mi hijo, digo, y una oración por usted para que le ayude. Y ya me dice el doctor, dice, sí, rápido, dice, pero es que lo tenemos que llevar. Recuerdo que cuando le hicieron aquella operación, estuvimos esperando ahí como 5 horas. Recuerdo que cuando lo traen de regreso, mi esposa y yo buscándole a ver de dónde le habían cortado la cicatriz. Dice que cuando nos empieza a decir el doctor, que dice que a último minuto, cuando él estaba en el quirófano, dice que le iban a hacer otros estudios a ver cómo le podían quitar ese tumor sin poder hacerle una cirugía, porque mi hijo estaba súper preocupado, que decía que él que no tenía novia, y ahora con esa cirugía que menos iba a tener, y él bastante preocupado. Le digo, ay hijo, digo, tú pon todo esto en manos de Dios, y fíjate que Dios te va a sanar. Cuando a él se lo traen de regreso a la camilla, nosotros buscándole aquella cirugía, y nos dice el doctor, dice, no, dice, ya no tuvimos la necesidad de cortarlo a él, dice, porque tuvimos que quitarle el tumor, dice, por entre la nariz, solamente como con un láser. Fíjense que, y todo esto, fíjense, ¿quién lo hace? Solamente Dios. Entonces, prácticamente nosotros estamos muy agradecidos porque Dios nos ha restaurado a nosotros como familia. Déjame decirle que nosotros, con mi esposa, con mis hijos, siempre le pedimos aquellas peticiones, y sé que Dios siempre nos responde. Fíjense que Dios nunca nos ha dejado. Así que bueno, en esta tarde, pues me gustaría invitarlos a ustedes. Yo no sé cómo vienen hoy en esta noche, no sé por qué procesos estén pasando, no sé si estén pasando por problemas familiares, por problemas económicos, pero déjenme decirles que Dios tiene el control, y ustedes, déjenme decirles que si ustedes ponen esas peticiones en manos de Dios, Dios se las va a conceder. Así que bueno, así que me gustaría a ustedes invitarlos a que hagan una oración, aquella oración que a nosotros nos han enseñado en este bendito ministerio. Me gustaría que ustedes lo repitieran en voz audible después de mí. Que dice el Señor Jesús, en esta noche, quiero pedirte perdón por todos mis pecados, cometidos consciente e inconscientemente. Te acepto, Señor, en mi corazón, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y no lo borres
no lo borres nunca jamás. nunca jamás. Amén. Amén.